Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche, antes de que vayan a descansar en sus hogares, quiero invitarlos a que podamos reflexionar juntos un breve momento en torno a la palabra del Señor. Quiero llevarlos al libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, y dice así: En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. ¿Cuál es el contexto de esto? El pueblo de Israel había estado en el exilio alrededor de 70 años y comenzaron a volver por grupos. En este caso había un grupo que iba a volver con Esdras, que era un sacerdote muy reconocido. Se dice de él que el Señor estaba con él, que la mano bondadosa del Señor estaba con él, que era un hombre muy letrado en la ley del Señor, que poseía la sabiduría de Dios, y que era un hombre que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla por práctica y a enseñar los preceptos y normas de Dios a los israelitas. Y sin embargo, este hombre, a pesar de tener toda la sabiduría que tenía del Señor, vemos que en un momento tiene este desliz inesperado, que en vez de confiar en el Señor al momento de tener que regresar de Babilonia a Jerusalén, a reconstruir la ciudad, el templo, todas las ceremonias que ellos tenían, en vez de confiar en el Señor para su protección, pide la protección del rey. Está poniendo su confianza fuera del Señor. Y casos como estos hay varios más en la Escritura y vemos que son condenados directamente por el Señor. Podemos ver el caso de David cuando hace un censo militar y el Señor trae el juicio sobre él por cuanto estaba poniendo su confianza en su ejército y no en el Señor que le daba la victoria. O en el caso del rey Asa también, que en vez de confiar en el Señor como lo había hecho con anterioridad, puso su esperanza en otros reyes paganos para ser defendido en el caso de una guerra, y por estas cosas el Señor trajo el juicio sobre ellos. La pregunta es: ¿por qué no vemos al Señor trayendo el juicio sobre Esdras, quien ciertamente estaba quitando su confianza del Señor y confiando en reyes extranjeros? Y quiero que consideremos Romanos 3, 25 para esto, cuando el Señor habla de que el Señor en el tiempo pasado, en otro tiempo, pasó por alto los pecados para manifestar luego su justicia en Jesucristo. Vemos que todos los hombres del Antiguo Testamento se apartaron del Señor en muchos puntos de la ley, le quebrantaron, fueron infieles, pero aún así vemos la gracia del Señor obrando vez tras vez. Si bien la ley decía que el hombre que pecare ciertamente morirá, no vemos a todos estos hombres muriendo, al menos no instantáneamente, como son sí otros casos, por ejemplo Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, sino que vemos cómo la paciencia del Señor se manifestaba. Pero no es una paciencia que hace vista gorda al pecado, sino que es una paciencia que cumple su justicia en la persona de Cristo. El pecado que debía recaer sobre Esdras, sobre David y sobre Asa y sobre Adán, de alguna manera recae sobre Jesús. Aquel pecado de todas las personas que ponían su esperanza en el Señor, que el Señor proveería un cordero para el sacrificio, para satisfacer la ley y la justicia del Señor. El Señor proveyó un cordero y es la persona de Jesús. Y quiero invitarlos a que meditemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces el día de hoy simplemente apartamos nuestra vista del Señor y confiamos en otras cosas fuera de Él? Ya sea en lo financiero, en nuestros recursos sociales, en nuestras capacidades, en nuestros títulos, en nuestra cuenta corriente. ¿Qué cosas le han quitado
nos han quitado la vista de confiar en el Señor. Los invito a que tomemos un tiempo para orar y que el Señor nos vuelva nuestra mirada a Él, para ver la esperanza que tenemos en Jesús, la paciencia de un Dios misericordioso, que día a día se renueva su misericordia. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque aún de noche, Señor, tú hablas a nuestra conciencia y nos has dejado las historias de estos hombres, Señor, para nuestro propio aprendizaje. Atrae nuestra mirada hacia ti, que no se vayan nuestros ojos tras los ídolos y nuestra esperanza tras lo que el mundo nos ofrece. Fija nuestros ojos en ti, Señor. Fija nuestros ojos en Cristo, nuestro dulce y buen Salvador. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros y la misericordia que has manifestado por medio de tu Hijo. Gracias, Señor, por permanecer en justicia y en misericordia para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan una muy buena noche.